Bueno, saludos estimados estudiantes. Acorde a lo hablado en la sesión de anoche, este es el video que les comenté que iba a realizar para la tutoría del artículo de opinión. Hay que recordar que frente a la petición de ustedes de ampliación de plazo, me es imposible dar un plazo muy largo al mismo trabajo, ya que el 13 de junio debo subir las notas del primer corte. Entonces me queda un poco imposible dar más tiempo. El máximo de tiempo que se da entonces es el lunes 11 de junio a la medianoche, como está estipulado aquí en el buzón de entrega, lunes 11 de junio. Recordemos que para ubicar la unidad 3 y el artículo de opinión debemos irnos a mi aula, unidad 3, oprimo en unidad 3 y en lección evaluativa 7, allí tenemos en cuenta las características del artículo de opinión. Para profundizar un poco en el tema de qué es el artículo de opinión, vamos a observar el siguiente video, por favor. Ya estoy dándome cuenta que están aquí compartiendo, que estoy compartiendo aquí pantalla para que ustedes puedan apreciar todo el escritorio de mi PC. Bueno, como el videito muestra claramente, el artículo de opinión es un fenómeno, o podríamos decir que un texto entre comillas híbrido. ¿En qué sentido?
Pertenece al género expositivo, ¿cierto? Porque se encarga de dar una postura personal, usada o validada en argumentos, pero sabemos que su origen es el género periodístico. El género periodístico permite establecer textos en los que yo pueda comparar algo o en los que pueda tener en cuenta aspectos importantes o relevantes de un tema de actualidad o de un tema variado. ¿Listo? El artículo de opinión, entonces, tiene en cuenta muchas de las características o condiciones para elaborar textos, ya sea de tipo argumentativo, que manifiestes una exposición de un tema específico, y también tiene en cuenta la elaboración de nueva información o de nuevas posturas. ¿Listo? Entonces, para partir del video, traje la misma sopa de letras de noche, ¿sí? Porque el fin es tomar y tener en cuenta el desarrollo de la misma actividad para que nos guíe en cuanto a la parte, la estructura y las características en sí del artículo de opinión. Entonces voy acá a tener en cuenta la inserción de nuevas figuras, formas. Bueno, entonces primero que todo, la opinión. ¿Por qué es importante la opinión? Voy a ampliar un poquito la pantalla. ¿Por qué será que tenemos que tener en cuenta la opinión? ¿Qué creen? ¿Su misma naturaleza cuál será? ¿Por qué es importante la opinión? ¿Ustedes qué pueden pensar en sus continuas reflexiones? Voy buscándola. Ya la encontré. Ay, no, se me perdió. No funciona con este tipo de herramienta. Voy a insertar simplemente una línea. Perdónenme ustedes. Opinión. Voy a darle un grosor. Opinión. ¿Listo? Vamos a poner por aquí, más abajo, la palabra para irla definiendo, porque todo tiene que ver. Listo. La siguiente, interés. 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 Aquí está. Interés. Vamos a cambiarle el contorno de la línea. Interés está aquí. Vamos a pasarla para abajo para entender la secuencia y la dinámica del artículo de opinión. Vamos con análisis.
Aquí está. Análisis, ¿cierto? Análisis, periodismo. Periodismo. Listo, periodismo. Sigue una palabra clave. Es opinión. Opinión. Estamos aquí buscándola. Ay, ya la encontré, es artículo, discúlpenme, es artículo. Artículo. Artículo, encontrada. Queda un poquito torcido. Artículo. Artículo. Tenemos postura. Postura encontrada. Seguimos con argumento.
argumento. Vamos con acontecimiento. Acontecimiento. Y finalizamos con conclusión. Voy a ponerlo aquí de una vez. Parece ser que ya lo encontré. Conclusión. Listo, conclusión. Bueno, chicos, porque estas palabras, cada uno de estos componentes, que como noche muchos de ustedes me ayudaron a encontrar en la sopa de letras, pero que volvemos a repetir, las encontramos a través de estas palabras claves. La opinión se refiere a algo sobre lo que yo doy un punto de vista. En este caso, opinión es parte de la palabra componente artículo. Entendemos entonces por artículo un texto en el cual, como base del género periodístico, y como les explicaba entre comillas, una postura mixta o híbrida. ¿Por qué mixta o híbrida? Periodístico, informa, ¿cierto? Pero también expositivo, escribe, ¿cierto? Dentro del género periodístico se establece que el artículo de opinión es un texto en el cual se elabora una postura a través de un punto de vista. La opinión es dar a conocer algo sobre lo que yo pienso, ¿cierto? Algo sobre lo que yo pienso, un tema en específico. Un tema en específico. ¿Qué será interés? Suscita curiosidad o permite desarrollar la curiosidad o meramente informar. Cuando yo le doy análisis a un tema es empezar a desarrollar el contraste de temas que permitan que de temas, razones, causas o una lectura de la realidad desde el punto de vista desde el punto de vista con un argumento determinado, ¿cierto? Cuando hablamos de periodismo es un gran género literario que enmarca otros subgéneros grandes. Los subgéneros de opinión, los subgéneros de escritura investigativa, entre ellos tenemos el reportaje, la columna de editorial o de opinión, que es muy confundido con el artículo de opinión, el editorial, ¿cierto? Y muchos de los textos que informan por medio, generalmente, ¿de qué? De un documento llamado
o una composición de macrotextos o microtextos llamado periódico. Perio viene de semanal, ¿sí? De continuo. Una postura es un conjunto de ideas, de opiniones, allí valga la redundancia, de puntos de vista sobre los que desarrollar mi texto, o mi idea, o mi creencia, o mi exposición. ¿Listo? El argumento. Ojo, un argumento es una idea convincente, fundamentada firmemente en fuentes de información confiable. Generalmente eso es un argumento. El acontecimiento, un hecho, suceso o sobre algo generalmente sobre lo que se quiere escribir. ¿Listo? Y al escribir eso, nos remitimos a una conclusión. Una conclusión es una idea de cierre que recoja las impresiones generales de lo escrito o, por el contrario, de lo descrito. ¿Listo, chicos? Entonces, el artículo de opinión, volvemos a decir, es un texto de carácter híbrido. Periodístico porque informa, porque actualiza, porque conlleva a reproducir o desarrollar nueva información, no conocimiento. Información es diferente a conocimiento. Pero también tiene un carácter expositivo porque describe algo. Yo empiezo a contar y a dar mis puntos de vista acerca de X o Y tema. ¿Listo? Bien. Para tener en cuenta la estructura del artículo de opinión, básicamente, se compone de diferentes elementos, ¿sí? Para el ejercicio formativo, el ejercicio académico de carácter de entrega de este lunes festivo, ¿sí? A las 11:55 de la noche, vamos a tener en cuenta estos aspectos sencillos. Primero, no necesitan colocar imágenes, aunque yo les dije que si las querían colocar lo podían hacer. Me interesa más el contenido del texto como tal. Como no vamos a desarrollar una estructura tipo periódico, vamos a hacer un escrito en un Word que complemente los temas para desarrollar la opinión como tal. Primero, el artículo de opinión tiene un título llamativo, interesante. Voy a ir haciendo el ejercicio. Este formato lo voy a colocar en vertical. ¿Listo? Vamos a hacer de cuenta que está acá. Entonces, voy a darle un título, como mi artículo de opinión ha de ser sobre las lecturas digitales, perdón, sobre las redes digitales o redes sociales de lectura que favorecen la lectura digital. Quiero darle este título, las redes sociales de lectura no solo como medio de alabanza del ego. Uy, es un título fuerte. Recordemos, Calibri, letra 12, nos indica, voy a ponerle en negrillas solo para efectos de empezar a aclarar la escritura del texto como tal. Dice que tiene un título llamativo. Generalmente el título de los autores, ¿por qué? Porque recordemos que este trabajo lo pueden entregar en parejas por Elsie Marina Cantor Cárdenas. Es decir, yo aquí voy a empezar a desarrollar, voy a hacer solo mi trabajo, ¿sí? Puedo poner por Elsie o Elsie Marina y ya. La estructura que me dijo, chicos, acorde a lo que revisamos en esta estructura,
tiene un título y la exposición de los hechos. Habla de exposición de hechos, ¿cierto? Pero para dar una estructura más tranquila, como más transparente y mejor elaborada, yo voy a empezar por un título y un párrafo introductorio que me va a llevar el desarrollo del título. Si yo digo que las redes sociales de lectura, no solo como medio de alabanza del ego, voy a indicar que no solamente voy a hablar de un Twitter o un Facebook, ejemplo, como para decir que subo fotos, que me encuentro aquí, que me veo bonita, que tengo 1000 likes o 1000 fans, 1000 seguidores, que me encuentro comiendo helado en el Parque Simón Bolívar con mi amor, bueno, no sé, todas esas cosas que solemos poner en las redes sociales, como ya decía en clase, el perfil, el fin que le dé usted a sus redes sociales, cada una del derecho a la privacidad y del derecho a ejercer esa ciudadanía o esa identidad digital que adquirimos en la red. Sin embargo, hay que tener cuidado. El fin de este ejercicio es descubrir redes sociales, pero de lectura. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar mi párrafo. Aquí le quito la negrilla. Claro que esta negrilla es para diferenciar la escritura y para empezar la estructura del mismo. De cara al desarrollo de las TIC, en donde se aprecia cada uno de los aspectos a evaluar de materialismo. No solo las redes sociales son usadas para fines no, usadas, está bien porque red social es un sustantivo femenino. Son usadas para fines comerciales, publicitarios o construcción de la vanagloria, porque se viste. Este porque obviamente lleva tilde. Es un porque podremos decir interrogativo, pero de manera afirmativa, porque se viste, porque se es así, o porque, o cuánto se tiene, o cuánto se tiene, coma, existen diversos usos o fines de otras redes, existen diversos usos o fines de otras redes sociales para promover la lectura, tanto digital como tradicional. Así yo empiezo un párrafo, ¿cierto? Introductorio en donde expongo, como nos dice aquí la estructura, los hechos o los eventos. Esos eventos van de carácter a darle hilo, coherencia y cohesión al artículo. He utilizado de cara, ¿cierto? No solo para o porque. Estoy usando conectores que me dan la hilación, no solo de empezar a contar los hechos, sino también los conectores me permiten unir oraciones y expresar de una manera más clara mejores ideas. Entonces, como hablamos, párrafo introductorio, es la calidad de darle al cuerpo del texto un hecho inicial de exposición. ¿Listo? Bien. Tenemos otra serie de párrafos, la que llamamos ya cuerpo del artículo o del escrito. En este cuerpo del artículo, ¿yo qué voy a desarrollar? Se desarrollan 3 o 4 párrafos no mayores a 10 líneas o renglones. ¿Qué me van a contar este tipo de párrafos? La exposición del tema o de los hechos. O de los hechos, ¿cierto? Que pueden ser
objeto de opinión y que se pueden redactar en tercera persona, perdón, en primera persona. Por este momento el ejercicio sí lo valgo así porque es su opinión. Cosa diferente al siguiente trabajo que será el reportaje investigativo. La exposición del tema de los hechos que pueden ser objeto de opinión y que se pueden redactar en primera persona. ¿Listo? ¿Sigue? Esta es la estructura que por ahí me pedían unas estudiantes explicarla, de qué es lo que debe contener. Segundo, un párrafo introductorio. Y tercero, el cuerpo de artículo. 4 o 3 párrafos importantes que los tengan en cuenta para la exposición de los hechos como tal. El cuerpo del artículo, esto lo voy a desarrollar, se desarrolla en 3 o 4 mayores líneas y en primera persona. No, podemos ponerlo por acá, en negrilla. Listo. Finalmente tenemos el cierre, que yo le llamo párrafo conclusivo o de conclusión, en donde muestro ya el cierre y el análisis de la información, ¿cierto? Y en donde demuestro la relación de los puntos de vista dados o de mis argumentos por medio de una idea global que genere análisis. Yo voy a decir que entonces las redes no solo posibilitan el uso o el desarrollo de estimular egos, de alabar o de construir identidades falsas o apariencias, ¿cierto? Como mecanismo de defensa de, no sé, la necesidad de llenar vacíos en la red o de aparentar lo que no se es, sino que también se usan con fines informativos. Ojo, entonces esta sería la estructura del análisis, perdón, del artículo de opinión. Hay que recordar que los argumentos han de ser fiables. Si yo uso y tomo una frase X, tener en cuenta el uso de citas de paráfrasis o citas de texto. Hay que recordar también que como tal el artículo de opinión en tema y en diagramación de periódico tiene pues la foto generalmente del autor, tiene la fecha, un título grande con un tipo de fuente más grande que lo resaltado en el cuerpo. Este ejemplo es solo para leerlo cómo quedaría en un periódico como tal. Pero aquí en nuestro objeto de trabajo va a quedar a manera de texto. Recordemos que este trabajo lleva una portada, ¿cierto? Una introducción, unas conclusiones y por último, unas referencias. ¿Listo, chicos? Bueno, para trámites y efectos, digo yo, para trámites y efectos de continuar el desarrollo de nuestro artículo de opinión, tengo que tener en cuenta una guía para desarrollarlo. El Centro de Lectura y Escritura, ¿cierto?, de la UOM, es una universidad latinoamericana, desarrolla la definición muy sencillita de que el artículo de opinión es un texto que se desarrolla con línea de la argumentación. Es decir, yo opino, yo voy a exponer un tema, voy a describirlo, pero doy mis argumentos y mis puntos de vista a través de fundamentos reales de información confiable, ¿cierto? La idea es persuadir. Yo le voy a convencer a usted, según mi título, de por qué las redes sociales de lectura no solo son como medio de alabanza del ego. ¿Ego de qué? Falsos o fundamentados de una persona. Aquí en este texto importante se nos da el desarrollo de tener en cuenta la escritura para el artículo de opinión. Hay que tener en cuenta que voy a poner mi sello personal.
Como van a usar ustedes una redacción en primera persona, van a tener en cuenta recomendaciones específicas que les permitirá desarrollar una mejor escritura. En el artículo de opinión no es solo decir extra, las redes sociales no solamente apoyan el proceso de construcción de identidades o apariencias falsas, sino también permiten el desarrollo de la lectura, y punto. No, la idea es desarrollar una serie de puntos de vista o posturas argumentadas que me permitan descubrir nueva información, siempre como teniendo en cuenta el punto de vista personal. Pueden acudir a cómo escribir para la web, pueden acudir a las diferencias entre lectura digital y tradicional y los textos que les di en clase. Muchos de ustedes me preguntaron anoche, profe, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es un artículo de opinión? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Y cuál es la postura que tengo que tener en cuenta y la estructura como tal? Profe, ¿cuáles son las redes? Chicos, recuerden que yo en la clase hago una parte de componente presencial de la clase para ser tenida en cuenta, ¿listo? Entonces, lo que quiero decir es que yo en la clase también explico y doy tips para el desarrollo de la misma actividad. Entonces, es importante revisen el material, que no solo se quede archivado en la carpeta o guardado en la mitad del cuaderno, sino que también sea utilizado. ¿Listo, chicos? Aquí tenemos consejos como utilice frases y párrafos cortos, evite la jerga, es decir, un lenguaje muy común, muy popular, aunque hay que usar un lenguaje simple, pero es un lenguaje recordando que la persona a la que va dirigida es una persona de una determinada condición, de un determinado estudio, de unas condiciones socioculturales, y por eso yo tengo que hablar con un lenguaje respetuoso, pero sin dejar de lado un buen lenguaje. No se habla solo de desarrollar figuras estilísticas, oh magnísimo lector de tu sapiencia, acudo a ti. No, no estamos hablando de una retórica griega, sino de un lenguaje sencillo, pero que sea respetuoso y que invite a la persona que está leyendo, es decir, al lector, a que me entienda a mí como un escritor, tal vez no versado ni literato como Gabriel Márquez u otra serie de autores, pero sí que vean mi cierto nivel cultural y sobre todo de respeto en las palabras que yo quiero decir, porque el fin va a ser persuadir. ¿Listo? Aquí hay otros títulos, aquí también nos presentan este documento, un ejemplo claro de un artículo de opinión, el análisis como tal y también unos consejos para escribirlo. Quiero dejar y cerrar con esta frase. Tenga en cuenta que para el entendimiento de las razones debe adoptarse una disposición abierta, es decir, una mente abierta, una actitud receptiva, concentrada. Jamás funcionará con eficacia un proceso argumentativo donde cada quien pretenda imponer sus creencias o gritos o con autoritarismo a los demás o asumirlas de manera similar. En eso también se basa la fuerza del argumento. Ojo, el argumento es respeto. Entonces, decir que yo voy a votar por el partido Alpinito porque a mí se me dio la voluntad de pensar que el partido Alpinito va a cambiar el destino de la nación y punto. No, hay que dar argumentos con bases sólidas. Bueno, el grupo Alpinito con su candidato, ¿qué propone? ¿Qué propuestas tiene para la lectura digital? ¿Qué propone para la educación? ¿Qué propone para las energías limpias? ¿Qué propone para, no sé, extracción del petróleo más ambiental? Es decir, muchos temas que tiene que desarrollar en una base sólida de argumentos. ¿Listo, chicos? No era mucho el tema, entonces ofrezco mil disculpas. Espero que la grabación sea clara y les permita el desarrollo de las ideas y tener en cuenta muchos consejitos para llegar a feliz término en el desarrollo del artículo de opinión. Los estudiantes que tengan dudas para la elaboración del trabajo, sé que ustedes, un grupo viaja para tener una salida de campo, pero el resto que queda, el viernes a las 6 de la tarde me conectaré solo para hacer un chat de dudas específicas. El sábado en la noche estaré conectado un momentico para también seguir resolviendo dudas. Recordemos, son 2 hojas de cuerpo de trabajo que van a contener su artículo de opinión y aparte una hoja para portada, una hoja para introducción, una hoja para conclusiones y otra para referencias. Muchas gracias, estimados. Les agradezco su tiempo y espero, por favor, puedan observar la grabación. Muchas gracias.